Capítulo 33. Retorno. Hablando claramente y sin ambajes, podemos y debemos afirmar que tres formas humanas van al sepulcro: el cadáver físico, el cuerpo vital, o lingam sarira, y la personalidad. Es incuestionable, y cualquiera lo sabe, que la forma densa en proceso graduativo se desintegra dentro de la fosa sepulcral. Es ostensible que el segundo aspecto, vital o lingam sarira, flotando ante el sepulcro cual fantasma fosforescente, a veces visible para las gentes muy psíquicas, se desintegra lentamente a la par con el cuerpo físico. Interesante resulta para los clarividentes la tercera forma. Quiero referirme a la personalidad energética. Ciertamente sería un desatino enfatizar la idea de alguna posible reencarnación para la personalidad. Esta última es hija de su tiempo, nace en su tiempo, muere en su tiempo. No existe ningún mañana para la personalidad del muerto. En nombre de la verdad debemos decir que la personalidad se forma durante los primeros 7 años de la infancia y que se robustece con el tiempo y las experiencias. Después de la muerte del cuerpo carnal, la personalidad va al sepulcro. Empero suele escaparse del mismo para deambular por el panteón. Nuestra compasión debe también extenderse muy ampliamente hasta esas personalidades descartadas que han hecho del sepulcro su morada. Los pueblos antiguos no ignoraban esto y por ello metían dentro de la tumba de sus seres adorables cosas y alimentos relacionados con estos últimos. Esto lo han podido verificar muchos arqueólogos al descubrir huacas, túmulos antiguos, cenotafios, nichos, moradas, sarcófagos. Las flores y visitas de los dolientes alegran mucho a las personalidades descartadas. El proceso de desintegración de tales personalidades suelen en verdad ser espantosamente lento. En instantes en que escribo estas líneas, viene a mi memoria mis compañeros caídos en los campos de batalla durante la Revolución Mexicana. Es indubitable que sus personalidades sepulcrales salieron de entre sus tumbas para recibirme cuando les visité en un viejo panteón. Es obvio que me reconocieron y que me interrogaron, indagando sobre mi existencia y forma de vida en el presente. Devi Kundalini, la reina consagrada de Shiva, nuestra divina madre cósmica particular, individual, asume en cada criatura 5 aspectos místicos trascendentales que urge enumerar. Primero, la inmanifestada Prakriti. Segundo, la casta Diana, Isis, Tonantzin, María o Ram-Io. Tercero, la terrible Hécate, Proserpina, Coatlicue, reina de los infiernos y la muerte, terror de amor y ley. Cuarto, la madre natura particular, individual, creadora y artífice de nuestro organismo físico. Quinto, la maga elemental, a quien debemos todo impulso vital, todo instinto. La bendita diosa madre muerte tiene poder para castigarnos cuando violamos la ley y potestad para quitarnos la vida. Es indudable que ella es tan solo una faceta magnífica de nuestra duada mística, una forma espléndida de nuestro propio ser. Sin su consentimiento ningún ángel de la muerte se atrevería a romper el hilo de la vida, el cordón de plata, el antakarana. Aquello que continúa más allá del sepulcro es el ego, el yo, el mí mismo, cierta suma de yoes diablos que personifican nuestros defectos psicológicos. Normalmente dichos agregados psíquicos se procesan en los mundos astral y mental. Raras son las esencias que logran emanciparse por algún tiempo de entre tales elementos subjetivos, para gozar de unas vacaciones en el mundo causal antes del retorno a este valle de lágrimas. Por estos tiempos tenebrosos del Kali Yuga,
La vida celeste entre la muerte y el nuevo nacimiento se hace cada vez más imposible. La causa de tal anomalía consiste en el robustecimiento del ego animal. La esencia de cada persona está demasiado atrapada por el yo pluralizado. Los egos normalmente se sumergen dentro del reino mineral en los mundos infiernos, o retornan en forma inmediata o mediata en un nuevo organismo. El ego continúa en la semilla de nuestros descendientes. Retornamos incesantemente para repetir siempre los mismos dramas, las mismas tragedias. Debemos hacer hincapié en eso de que no todos los agregados psíquicos logran tal humano retorno. Realmente muchos yoes diablos se pierden debido a que o bien se sumergen dentro del reino mineral. Capítulo 34. Fecundación. Es incuestionable que los ovarios emiten un huevo cada 28 días, que es recogido en una de las trompas de Falopio y conducido sabiamente al útero de los prodigios, en donde debe encontrarse con el germen masculino, zoospermo, si es que una nueva vida ha de empezar. El Saha Maituna, la sexo yoga, con todas sus asanas tántricas y su famoso coitus reservatus, si bien limita la cantidad de fecundaciones, no es en modo alguno óbice para algunas concepciones. Cualquier zoospermo maduro puede escaparse durante el Saha Maituna para realizar la fecundación. Resulta interesante que de los 6 o 7 millones de zoospermos que cualquier profano común y corriente pierde en un coito, tan solo un afortunado espermatozoo logra penetrar en el huevo. Es ostensible que el zoospermo fecundante capaz de entrar en el huevo posee una fuerza mayor. No está de más enfatizar la idea de que la dinámica del zoospermo fecundante se debe a la esencia que regresa para reincorporarse. Resulta pues manifiestamente absurdo derramar el vaso de Hermes, perder varios millones de zoospermos cuando en realidad solo es necesario un espermatozoo fecundante. Los gnósticos creamos con el poder de Kriya Shakti, el poder de la voluntad y del yoga. Jamás en la vida derramamos el vaso de mercurio sófico. No hay en la vida fuerza más impelente en su expresión que el esfuerzo que hacen los gérmenes masculino y femenino por encontrarse. El útero es el órgano sexual femenino en el que se desarrolla el feto, el vestíbulo de este mundo donde la criatura se prepara para su advenimiento. Se nos ha dicho con gran acierto que es posible escoger y determinar voluntariamente el sexo de la criatura. Esto es posible cuando la ley del karma lo permite. En la imaginación de todo hombre existe siempre el prototipo viviente de una belleza ideal femenina. En la imaginación de toda mujer no deja siempre de existir algún príncipe azul, esto está ya demostrado. Si en el instante del coito predomina el anhelo masculino, el fruto del amor será hembra. Si en el momento preciso de la cópula resalta el anhelo femenino, la criatura será macho. Basados en este principio podemos formular así. Si ambos, Adán y Eva, se ponen de acuerdo para crear, es obvio que pueden determinar voluntariamente el sexo de la criatura. Si en el instante trascendente de la cópula química, marido y mujer en mutuo acuerdo psicológico anhelarán de verdad un hijo varón, el resultado manifiesto sería un niño. Si en el momento maravilloso del coito metafísico él y ella quisieran ardientemente una hija, el resultado sería una niña. Escrito está con carbones encendidos en las páginas del libro de la vida, que toda concepción se realiza bajo las influencias cósmicas de la luna en Cáncer. La muerte y la concepción se encuentran íntimamente relacionadas. Los extremos se tocan. El sendero de la vida está formado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte. Los últimos instantes del agonizante se hallan asociados a las delicias eróticas de las parejas que se aman. En el último segundo de la vida, en el momento preciso en que exhalamos el final aliento, transmitimos al futuro organismo que nos aguarda allende el tiempo y la distancia, cierto diseño cósmico particular que viene a cristalizarse en el huevo fecundado. Es por medio del cordón de plata, el famoso antakarana, como quedamos conectados con el zoospermo fecundante. No está de más afirmar que la esencia solo viene a penetrar en el cuerpo físico en el... Capítulo 35. Belleza. Waldemar dice, es demasiado conocido el llamado susto de embarazo de la mujer para que nos extendamos mucho sobre el particular.
Consigna las especiales agitaciones del ánimo que obran sobre el tierno fruto que se halla en el vientre materno. Pero de manera singular jamás se ha tenido bastante en cuenta de qué inmensa importancia es una influencia psíquica sobre el feto. Ya una simple sugestión de objetos puede acarrear una transformación física del mismo. Así, una mujer dio a luz hace algún tiempo en un hospital berlinés a un monstruo que tenía orejas y hocico de perro y un pelaje de bestia. Entre mis conocidos ocurrió el caso de que, visitando con frecuencia el zoo durante su embarazo, la esposa de un industrial de Chemnitz, pues le gustaban mucho los cachorros de leona, dio a luz a un par de mellizos con cabezas leonadas y garras. Ambas criaturas estaban desprovistas de inteligencia humana y murieron a las edades de 11 y 12 años respectivamente. De embarazadas que tuvieron un susto de ratón, se ha oído a menudo que el recién nacido tenía una mancha o lunar semejante a la piel del ratón, exactamente en el lugar donde su madre se había llevado la mano en el momento del susto. En la antigüedad, continúa diciendo Waldemar, se extraía la correspondiente consecuencia del susto de las mujeres. Podía entrañar resultados negativos, pero también positivos. Así nos manifiesta Nopián que las mujeres de Esparta daban a luz criaturas extraordinariamente bellas y bien constituidas, debido a que tenían a la vista en sus dormitorios estatuas de Apolo, Jacinto, Narciso y los Dioscuros, y además disfrutaban durante su embarazo de la música de arpas y flautas. También se imponía a los maridos espartanos el que durante el embarazo de sus mujeres no mostrasen jamás un semblante ceñudo o malhumorado, sino siempre satisfecho. Heliodoro cuenta que de una pareja de cónyuges espantosamente feos nació un vástago extraordinariamente hermoso, debido a que la madre tuvo siempre ante sí en su dormitorio una maravillosa estatua de tamaño natural de Adonis. También el tirano de Chipre, mal conformado y feo, fue no obstante padre de muchachos sorprendentemente lindos, debido a haber hecho ornar el dormitorio con radiantes figuras de divinidades. En el curso de la historia ocurrió repetidamente que las mujeres levantaran sospechas de infidelidad debido a su susto de embarazo. La esposa de piel oscura del también piel oscura Hidaspo, llamada Persina, dio a luz al cabo de 10 años de matrimonio estéril una hija completamente blanca. En su desesperación por el marido, porque el marido no creyera en su inocencia y la acusara de trato con extraño, abandonó la criatura. La puso por nombre Charicleia, y sucedió que la volvió a hallar al cabo de muchos años. Dichosa declaró entonces a su hija: «¿Cómo al nacer fuiste blanca, cuyo color contradice la naturaleza de las etíopes? Reconocí yo misma la causa. En los brazos de mi esposo había yo visto la imagen de Andrómeda desnuda cuando la raptó Perseo de las rocas, y por eso tú obtuviste ese color». Seguidamente Persina confesó a su esposo que tenía una hija, hizo poner la imagen de Andrómeda junto a Charicleia, y en efecto la semejanza era desconcertante. Hidaspo se dejó convencer admirado, y el pueblo, fuera de sí de júbilo, colmó a los tres de beneplácitos. También un crítico de espíritu tan penetrante como Lessing manifiesta muy expresivamente que en especial las artes plásticas, aparte del inefable influjo que tienen sobre el carácter de la nación, son capaces de una acción que precisa un control más próximo del Estado. Si bellos seres crean bellas estatuas, estas obran de nuevo sobre aquellos, y el Estado ha de agradecer a las bellas estatuas los bellos ciudadanos. Entre nosotros la delicada imaginación de la madre solo parece exteriorizarse en monstruos. Necesario es regresar al punto de partida original y cultivar con singular anhelo la belleza del espíritu. La recámara nupcial debe convertirse en el templo del arte. Ella es en sí misma el centro magnético del amor. Las mujeres de la santa predestinación no deben perder jamás la capacidad de asombro. Contemplad, oh hijas de Venus, las divinales esculturas de vuestra habitación, a fin de que el fruto de vuestro amor sea realmente bello. Cread bellezas, os digo en nombre del amor y de la verdad. Sed felices, bien amadas, sed dichosas con vuestras... Capítulo 36. Inteligencia. La procreación mágica, esotérica, sin eyaculación seminal, la impregnación ideoplástica del feto, debiera ser animada por el inteligente deseo de procurar al vástago las mejores propiedades, características y la posibilidad de una vida larga y llena de luz y de vida. El momento oportuno para engendrar hijos sanos e inteligentes se halla en la curva de la vida ascendente, en la que la esencia maravillosa del infante portado por el gran respirar al sol en la jubilosa resurrección sutil de la gran naturaleza será reincorporada en el general florecer de la vida universal. Escrito está con palabras de fuego que la potencia de acción y la energía psíquica y física
se alcanza en la procreación mágica de manera muy especial en el cuarto creciente de mayo, en la hora de la salida del sol. Los llamados hijos de la noche nupcial, o aquellos desventurados que fueron engendrados tras copiosos banqueteos y borracheras, son portadores de valores anímicos muy diferentes. Los neurastenoides, aquellos que sufren de complejos de todo tipo, los cobardes, misántropos, esquizofrénicos, masoquistas, asesinos de todo tipo, borrachos empedernidos, homosexuales, lesbianas, embotados, romos, imbéciles e idiotas, que además añaden a su asqueante tara un cuerpo enclenque y deformado, proceden de azarosas cohabitaciones abominables o bien de la concurrencia de enfermedades venéreas. La procreación incontrolada de criaturas del instante de embriaguez, inconsciencia, a menudo bajo el influjo depravado del alcohol, obra como una maldición en generaciones posteriores. Solo cuando viven Adán-Eva en un estado autoenaltecedor, edificante y esencialmente dignificante, se produce aquel intercambio de fuerzas anímicas a través de cada célula, que realmente logran engendrar un hijo del sol, una hermosa criatura física y anímicamente dichosa. Es propiamente inconcebible que el hombre, que como ganadero o jardinero cuida con el mayor esmero de producir los mejores ejemplares de bestias y los frutos y plantas más bellos, fragantes y abigarrados, mediante la selección y cruce de los más selectos productos y semillas, excluya por lo general en la propia generación de su especie aquellas precauciones, diligencia y atención. La calidad del semen se encuentra íntimamente asociada a la potencia imaginativa. Si se comete el crimen de derramar este elixir maravilloso, se empobrece la facultad creadora, el translúcido, la imaginación. Entonces ya no es posible mantener con igual frescor en la mente cualquier bella imagen que pudiéramos usar para dar vida y forma a una resplandeciente criatura. Platón, que en su Banquete denomina la doctrina de la belleza los misterios de Eros, define el amor como la apetencia divina sugerida al hombre de un gran poder universal que logra entusiasmar el corazón para crear hijos sanos y bellos. Sabido es que mensualmente durante la fase de la luna llena se desprende un huevo del ovario de la mujer, lo cual causa hemorragias. Esto se llama menstruación. El óvulo no fecundado por ningún zoospermo abandona al cabo de unos días el útero y comienza un nuevo ritmo vital. Se nos ha dicho que en el lugar en que el óvulo se desprendió, se forma el llamado cuerpo amarillo, el cual es infinitesimal. Este es el fruto maravilloso que posee la preciosa substancia de potencia nerviosa, de la cual obtiene todo su cuerpo una consecuencia energizante y estructuradora. La corriente sanguínea, así como todas las células vitales, son entonces, por decirlo así, cargadas eléctricamente de nuevo. Cuanto más casta sea la mujer, cuanto más transmute y sublime la energía sexual, tanto más se produce en ella una reanimación física y anímica. Es indubitable que cuanto más espasmos y orgasmos tenga, se producirá una disminución de la secreción interna estructuradora. Los valiosos núcleos orgánicos de las glándulas genitales no podrán entonces transformarse en aquella sustancia etérea del tejido sutil que otorga a las células del cuerpo físico tensión y renovación, y vendrá la vejez prematura y las enfermedades. También el más largo o más corto ritmo respiratorio de la madre determina en el parto la calidad del primer respirar de la criatura. Con este ritmo de respiración hará afluir así del mundo y devolverlo a él gusto y disgusto, valor y futilidad. La ciega pasión en el acto carnal genera desordenados remolinos electromagnéticos que, como oscilaciones vitales heredadas, provocan una disonancia tanto mayor en las células de la criatura cuanto no puede abrir brecha la parte positiva de la influencia paterna. Es ostensible que, habiendo castidad científica, belleza y amor, será impregnado. Capítulo 37. La ley del karma. Tratándose de experimentos metafísicos trascendentes, no está de más aseverar solemnemente que yo he quedado plenamente satisfecho con el uso inteligente del eidolon. Sin ufanarme en modo alguno con ciertos descubrimientos de orden esotérico, sencillamente, humildemente, voy a relatar cierto acontecimiento íntimo notable. Sucedió que una noche cualquiera, encontrándonos ausentes de la forma densa, la maestra Litelantes y yo resolvimos ponernos en contacto con el templo del zodiaco.
Es notorio y evidente, y cualquiera lo puede comprender, que hallar el tal santuario aquí en el mundo tridimensional de Euclides resultaría algo más que imposible. No es pues algo extraño, insólito e inusitado el hecho de que para este tipo de investigación experimental utilizáramos el eidolon. De ninguna manera quiero hacer alarde de sabio, solo me propongo ahora aclarar que tal contacto resultó maravilloso. El Sancto Sanctorum zodiacal virginal resplandece gloriosamente entre los ritmos ardientes del Mahavan y el Chotavan que sostienen el universo firme en su marcha. Templo cósmico, basílica de luz zodiacal con 12 adoratorios, casa sideral de lo divinal, sublime iglesia circular de encantos irresistibles, sanctas opuestos que entre sí se complementan situados frente a frente. Proyectándonos en el futuro, más allá de nuestra presente reencarnación, Litelantes penetró resueltamente en el sancta de la brillante constelación de Libra. En el umbral de ese adoratorio había una efigie con semejanza de ángel. Con una mano sostenía la balanza de la justicia cósmica y con la otra empuñaba la espada. Litelantes, avanzando algunos pasos dentro del sacro recinto, se detuvo al fin situándose sobre una piedra venerada. ¿Vas a continuar con Libra? Sí, pero fíjate que la piedra de esa constelación es muy fría. No importa, así contestó la iniciada. Como quiera que esta dama adepto se prepara actualmente para cumplir misión muy especial con cuerpo masculino, es obvio que la constelación Libra le será muy favorable, máxime cuando su labor habrá de ser en el terreno de las leyes. Yo por mi parte, lleno de profundo recogimiento y tremenda veneración, me metí resueltamente dentro del sancta sublime de la constelación de Leo. El umbral de aquel adoratorio resplandecía adornado con un par de brillantes leones de oro puro. Extático hube de acostarme silente en posición de cúbito dorsal sobre delicioso diván cuyos aleonados brazos resplandecían. Mi intención era guardar dentro de aquel santuario a los sublimes arcontes del destino. Es ostensible que ellos manipulan el antakarana, el hilo de la vida, conectándolo al zoospermo fecundante. Todo ser viviente al morir se lleva más allá de la muerte el átomo simiente de su cuerpo físico. Los señores del karma depositan tal átomo en el zoospermo fecundante a fin de que podamos reincorporarnos. El extremo del hilo magnético está unido a tal átomo. Cualquier criatura durante el sueño normal se sale del cuerpo para viajar muchas veces y a remotas distancias. El hilo de la vida se alarga hasta el infinito y siempre nos permite regresar al cuerpo físico. Al morir, los ángeles de la muerte cortan ese hilo plateado y entonces es obvio que ya no podemos regresar al cuerpo físico. Yo, adelantado en el tiempo, no ignoraba nada de esto y pacientemente aguardaba a los señores de la ley. Anhelaba reencarnificarme bajo la constelación de Leo. Mas, reflexionando un poco, me dije a mí mismo, ¿qué hago yo aquí? Debo aguardar órdenes de mi padre. Además, se me ha dicho que durante este Mahamvantara no volveré a tener más cuerpo físico. Reflexionando así, me levanté y salí de ese lugar sagrado. Es ostensible que los maestros pueden escoger a voluntad el signo zodiacal bajo el cual van a reencarnarse. En el templo zodiacal, dentro del sancta escogido, aguardan los iniciados de los señores del karma a los señores del karma con el propósito de relacionarse psíquicamente con el zoospermo fecundante que, navegando entre las aguas de la vida, ha de conducirlos al mundo físico bajo la regencia de la constelación escogida. Para los budatas, esencias inconscientes del valle doloroso del samsara, todo es diferente. Desencarnan sin saberlo y se reincorporan automáticamente bajo cualquier signo. En esto del retorno no existe injusticia. Los maestros del karma eligen el signo zodiacal de aquellos que duermen. Cuando inhalamos por vez primera, devenimos impregnados íntimamente por la estrella que ha de gobernar nuestra nueva existencia. En el libro maravilloso del zodiaco están escritos el destino de toda criatura que vuelve al mundo. No solamente se paga karma por el mal que se hace, sino por el bien que se deja de hacer pudiéndose hacer. Cada mala acción es una letra que firmamos para pagar en la vida subsiguiente. La ley de acción y consecuencia gobierna el curso de nuestras variadas existencias y cada vida es el resultado de la anterior. Comprender íntegramente las bases y modus operandi de la ley del karma es indispensable para orientar el navío de nuestra vida en forma positiva y edificante.
un gran maestro de la buena ley, vestido con alba vestiduras de lino blanco, acercándose muy quedito, me dio la siguiente enseñanza. Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior. Durante los procesos esotéricos iniciáticos del fuego, hube de comprender en forma plena los siguientes postulados. Al león de la ley se le combate con la balanza. Quien tiene capital con qué pagar, paga y sale bien en los negocios. Quien no tiene con qué pagar, debe pagar con dolor. Haz buenas obras para que pagues tus deudas. Es posible conseguir créditos con los maestros del karma y esto es algo que muchos ignoran. Empero es urgente saber que todo crédito se debe cancelar con buenas obras o con supremo dolor. Yo debía karma de vidas anteriores y fui perdonado. Ya se me había anunciado un encuentro especial con mi divina madre Kundalini. Sabía muy bien que al llegar a determinado grado esotérico sería llevado a su presencia. Y ciertamente llegó el ansiado día y fui conducido ante ella. Un adepto de la fraternidad oculta me sacó del cuerpo físico en el eidolón y me llevó al adoratorio. Vi en el muro del Sancta un misterioso obelisco en el que resplandecía una Madonna terriblemente divina. Era mi madre. Hincado, arrodillado, postrado, en tremenda adoración, lloré, clamé, supliqué. Aquella Madonna se desprendió del obelisco y vino a mí como síntesis maravillosa de la sabiduría, el amor y el poder. Imposible explicar con humanas palabras lo que en esos instantes de éxtasis sentí. En ella estaba representado lo mejor de todas esas bellas madrecitas que he tenido en mis variadas reencarnaciones. Empero es obvio que ella iba más lejos debido a sus infinitas perfecciones. En un par de cómodos sillones nos sentamos frente a frente muy juntos, hijo y madre. Algo tenía que pedir y hablé con una voz que me asombró a mí mismo. Te pido que me perdones todos mis delitos cometidos en vidas anteriores, porque tú sabes que hoy en día sería incapaz de caer en esos mismos errores. Lo sé, hijo mío, respondió mi Madre Divina con voz de paraíso, llena de infinita ternura. Ni por $1.000.000 volvería yo a repetir esos errores, continué diciendo. ¿Qué es eso de dólares, hijo mío? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué hablas así? Dispensadme, madre mía, lo que sucede es que allá en ese mundo físico, vano e ilusorio donde vivo, se habla así. Comprendo, hijo mío, respondió mi madre, y con estas palabras del adorable me sentí reconfortado. Ahora sí, madre mía, te pido que me bendigas y perdones, exclamé lleno de beatitud suprema. Terrible fue aquel momento en que mi madre, de rodillas, hincada, con infinita humildad, me bendijo diciendo, hijo mío, estáis perdonado. Permitidme que bese tus pies, madre mía, exclamé. Entonces, oh Dios, al depositar el ósculo místico en sus divinales plantas, descubrí cierto símbolo equivalente al del sagrado lavatorio de la última cena. Es ostensible que capté intuitivamente la honda significación de tal símbolo. Ya había disuelto el yo pluralizado en las regiones minerales de nuestro planeta Tierra, mas debía seguir muriendo en los infiernos de Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Más tarde, después de haber investigado cierto error muy lamentable de mi pasada reencarnación, estuve a punto de ser atropellado por un carro en México DF. Es incuestionable que si previamente no hubiese sido perdonado el karma, habría ido a parar al cementerio o al hospital. Cuando tuve en mis manos el libro a mi propio destino, pues cada persona tiene el suyo, encontré sus páginas en blanco. Las cuentas pendientes habían sido borradas por mi divina madre Kundalini. Solo en cierta página hay el nombre de una montaña donde más tarde deberé vivir. ¿Es este algún karma?, pregunté a los señores de la ley. No es karma, se me respondió. Iréis a vivir allí para bien de la gran causa. Empero esto último no es obligatorio, se me concede libertad de elección. Ya no debo karma humano común y corriente, mas es claro que debo pagar impuesto a los señores de la ley. Todo tiene un precio y el derecho a tener un cuerpo físico y a vivir en este mundo hay que pagarlo. Los adeptos de la fraternidad oculta pagamos con buenas obras. Negociar con los señores de la ley. Capítulo 38. La ley de recurrencia. Con una serie de insólitos relatos quiero explicar ahora lo que es la ley de recurrencia. Ciertamente la citada ley nunca fue para mí algo nuevo, extraño o extravagante. En nombre de eso que es lo divinal, debo afirmar en forma especial que esa pragmática regla solo la conocí a través de mis inusitadas vivencias.
Dar fe de todo aquello que realmente hemos experimentado directamente es un deber para con nuestros semejantes. Jamás he querido escabullirme, zafarme intelectualmente, de entre esa múltiple variedad de recuerdos relacionados con mis 3 existencias anteriores y lo que corresponde a mi vida actual. Para bien de la gran causa por la cual estamos luchando intensamente, prefiero pechar, asumir responsabilidades, pagar, confesar francamente mis errores ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Fehacientemente y sin ambajes es oportuno declarar ahora que yo fui en España el marqués Juan Conrado, tercer gran señor de la provincia de Granada. Es evidente que esa fue la época dorada del famoso imperio de España. El cruel conquistador Hernán Cortés, alevoso cual ninguno, había atravesado con su espada el corazón de México, mientras el despiadado Pizarro en el Perú hacía huir a las 100,000 vírgenes. Como quiera que muchos nobles y plebeyos, aventureros y perversos en busca de fortuna, se embarcaban constantemente para la Nueva España, yo en modo alguno podía ser una excepción. En una simple carabela, frágil y ligera, navegué durante varios meses por entre el borrascoso océano con el propósito de llegar a estas tierras de América. No está de más aseverar que jamás tuve la intención de saquear los sagrados templos de los augustos misterios, ni de conquistar pueblos o destruir ciudadelas. Anduve ciertamente por estas tierras de América en busca de fortuna. Desafortunadamente cometí algunos errores. Estudiarlos es necesario para conocer las paralelas y edificar conscientemente la sabia ley de recurrencia. Esos eran mis tiempos de Bodhisattva caído, y por cierto que no era una mansa oveja. Han pasado los siglos y como quiera que tengo la conciencia despierta, jamás he podido olvidar tanto desatino. La primera paralela que debemos estudiar se corresponde exactamente con mi actual cuerpo físico. En habiendo llegado en frágil embarcación de la madre patria, me establecí muy cerca de los acantilados en estas costas del Atlántico. Por aquellos tiempos de la conquista española existía desgraciadamente este otro negocio internacional relacionado con la infame venta de negros africanos. Entonces, para bien o para mal, conocí una noble familia de color originaria de Argelia. Todavía recuerdo una doncellita tan negra y tan hermosa como un sueño milagroso de las 1001 noches. Si compartí con ella el hecho de placeres en el jardín de las delicias, fue realmente motivo por el incentivo de la curiosidad. Quería conocer el resultado de este cruce racial. Que de ello naciera un vástago mulato nada tiene de raro. Más tarde vino el nieto, el bisnieto y el tataranieto. En aquellos tiempos de Bodhisattva caído me olvidé de las famosas marcas astrales que se originan en el coito y que todo desencarnado lleva en su karma saya. Resulta palmar y manifiesto que tales marcas le relacionan a uno con aquellas gentes y sangre asociadas con el coito químico. Es oportuno decir ahora que los yogis del Hindustán han hecho ya sobre esto detenidos estudios. No está de más aseverar que mi actual cuerpo físico deviene de la citada cópula metafísica. Con otras palabras diré así que así vine a quedar vestido con carne que llevo en mi presente existencia. Mis antepasados paternos fueron exactamente los descendientes de aquel acto sexual del marqués. Asombra que nuestros descendientes a través del tiempo y la distancia se conviertan en ascendientes. Es maravilloso que después de algunos siglos vengamos a revestirnos con nuestra propia carne, a convertirnos en hijos de nuestros propios hijos. Viajes incesantes por estas tierras de la Nueva España caracterizaron la vida del marqués, y estos se repitieron en mis subsiguientes existencias, incluyendo la actual. Little antes, como siempre, estuvo a mi lado soportando pacientemente todas esas sandeces de mis tiempos de Bodhisattva caído. En llegando el otoño de la vida en cada reencarnación, confieso sin ambajes que siempre hube de marcharme con la enterradora. Quiero referirme a una antigua iniciada por la cual siempre abandonaba a mi esposa y que en una y otra existencia cumplió con su deber de darme cristiana sepultura. En el atardecer de mi vida presente volvió a mí esa antigua iniciada. La reconocí de inmediato, pero como quiera que ya no estoy caído, la repudié con dulzura. Ella se alejó afligida. Revestido con esa personalidad altiva y hasta insolente del marqués, inicié el retorno a la madre patria después de cierta asqueante bronca motivada por un cargamento de diamantes en bruto extraídos de una mina muy rica. Para bien de muchos lectores, no está de más hacer cierto énfasis
al aseverar crudamente que después de un corto intervalo en la región de los muertos, hube de entrar nuevamente en escena reencarnificándome en Inglaterra. Ingresé al seno de la ilustre familia Bleller y se me bautizó con el piadoso nombre de Simeón. Con el florecer juvenil me trasladé a España movido por el anhelo íntimo de retornar a América, así trabaja la ley de recurrencia. Obviamente se repitieron en el tiempo y el espacio las mismas escenas, idénticos dramas, similares despedidas, etc., incluyendo, como es natural, el viaje a través del borrascoso océano. Intrépido salté a tierra en las costas tropicales de Sudamérica, habitadas entonces por diferentes tribus. Explorando tales y cuales regiones selváticas habitadas por bestias feroces, llegué al valle profundo de Nueva Granada, a los pies de las montañas de Monserrate y Guadalupe, hermoso país gobernado por el virrey Solís. Es incuestionable que por esos tiempos, de hecho, comenzaba a pagar el karma que debía desde los años del Marqués. Entre estos criollos de la Nueva España resultaban inútiles mis esfuerzos por conseguir algún trabajo bien remunerado. Desesperado por la mala situación económica, ingresé como un simple soldado raso en el ejército del soberano. Por lo menos allí encontré pan, abrigo y refugio. Sucedió que un día festivo de muy de mañana, las tropas de su majestad se preparaban para rendir honores muy especiales a su jefe, y por ello se distribuían aquí, allá y acullá, realizando maniobras con el propósito de organizar filas. Todavía recuerdo a cierto sargento mal encarado y pendenciero que, revisando a su batallón, daba gritos, maldecía, pegaba, etc. De pronto, llegando ante mí, me insultó gravemente porque mis pies no se hallaban en correcta posición militar, y después, observando detalles minuciosamente de mi chaqueta, alevoso me abofeteó. Lo que sucedió luego no es muy difícil adivinarlo. Nada bueno se puede esperar jamás de un bodhisattva caído. Sin reflexión alguna, torpemente clavé mi acerada bayoneta sanguinaria en su aguerrido pecho. El hombre cayó en tierra herido de muerte. Gritos de pavor por doquiera se escuchaban, mas yo fui astuto y, aprovechando precisamente la confusión, el desorden y el espanto, escapé de aquel lugar perseguido muy de cerca por la soldadesca bien armada. Anduve por muchos caminos rumbo a las escarpadas costas del océano Atlántico. Se me buscaba por doquier y por ello evitaba siempre el paso de las alcabalas, dando muchos rodeos a través de las selvas. En los caminos carreteables, que bien pocos eran en aquellos tiempos, pasaban a mi lado algunos carruajes arrastrados por parejas de briosos corceles. En tales vehículos viajaban gentes que no tenían mi karma, personas adineradas. Un día cualquiera, a la vera del camino, cerca de una aldea, hallé una tienda humilde y en ella penetré con el ánimo de beberme una copa. Quería animarme un poco. Atónito, confundido, asombrado, quedé al descubrir que la dueña de ese negocio era Litelantes. Oh, yo la había amado tanto y ahora la encontraba casada y madre de varios hijos. ¿Qué reclamo podía hacer? Pagué la cuenta y salí de allí con el corazón desgarrado. Continuaba la marcha por el sendero cuando, con cierto temor, pude verificar que alguien venía tras de mí. El hijo de la señora, una especie de alcalde rural, tomó la palabra aquel joven para decirme: de acuerdo con el artículo 16 del Código del Virrey, está usted detenido. Inútilmente traté de sobornarle. Aquel caballero bien armado me condujo ante los tribunales, y es obvio que después de ser sentenciado hube de pagar muy larga prisión por la muerte del sargento. Cuando salí en libertad, caminé por las riberas salvajes y terribles del caudaloso río Magdalena, ejerciendo muy duros trabajos materiales doquiera que tuviese la oportunidad. Como nota interesante del presente capítulo, debo decir que la esencia de ese alcalde, por el cual hube de pasar tantas amarguras encerrado en una inmunda mazmorra, retornó con cuerpo femenino. Es ahora una hija mía, por cierto que ya esta madre de familia me ha dado algunos nietos. Antes de su reingreso, interrogué en los mundos suprasensibles a esa alma. Le pregunté sobre el motivo que le inducía a buscarme por padre. Me respondió diciendo que tenía remordimiento por el mal que me había causado y que quería portarse bien conmigo para enmendar sus errores. Confieso que está cumpliendo su palabra. En aquella época me establecí en las costas del océano Atlántico, después de infinitas amarguras kármicas, repitiendo así todos los pasos del insolente marqués Juan Conrado. Lo mejor que hice fue haber estudiado el esoterismo, la medicina natural, la botánica.
Los nobles aborígenes de aquellas tierras tropicales me brindaron su amor agradecidos por mi labor del galeno. Les curaba siempre en forma desinteresada. Algo insólito sucede cierto día. Se trata de la espectacular aparición de un gran señor venido de España. Ese caballero me narró sus infortunios. Traía en su nave toda su fortuna y los piratas le seguían. Quería un lugar seguro para sus ricos caudales. Fraternalmente le brindé consuelo y hasta le propuse abrir una cueva y guardar en ella sus riquezas. El señor aceptó mis consejos, no sin antes exigirme solemne juramento de honradez y lealtad. Con la fragancia de la sinceridad y el perfume de la cortesía, entrambos nos entendimos. Después di órdenes a mi gente, un grupo muy selecto de aborígenes. Estos últimos entravieron la corteza de la tierra. Hecho el hueco, metimos allí con gran diligencia un bol grande y una caja más chica, conteniendo morrocotas de oro macizo y ricas joyas de incalculable valor. Mediante ciertos exorcismos mágicos logré el encantamiento de la joyosa guardada, como dijera don Mario Rosso de Luna, con el propósito de hacerla invisible ante los desagradables ojos de la codicia. El caballero me remuneró muy bien haciéndome generosa entrega de una bolsa con monedas de oro, y luego se alejó de esos lugares haciéndose a sí mismo el propósito de volver a su madre patria para traer de allí a su familia, pues deseaba establecerse señorialmente en estas bellas tierras de la Nueva España. El reloj de arena del destino jamás está quieto. Pasaron los días, los meses y los años, y aquel buen hombre jamás regresó. Tal vez murió en su tierra o cayó víctima de la piratería que entonces infestaba los 7 mares. No lo sé. Existen casos sensacionales en la vida. Cierto día, en mi presente reencarnación, estando lejos de esta, mi tierra mexicana, platicaba sobre dicho asunto con cierto grupo de hermanos gnósticos, entre los cuales descollaba por su sabiduría el venerable maestro Garga Cuchines. Fue entonces cuando recibí una tremenda sorpresa. Vi con místico asombro como el soberano comendador Garga Cuchines se levantaba para confirmar en forma enfática mis palabras. El citado maestro nos informó que él personalmente había visto escrito tal relato en dorados versos. Nos habló de un viejo libro polvoriento y lamentó haberlo prestado. Válgame Dios y Santa María, pero si yo jamás sabía de tal tratado. Viejas tradiciones antiquísimas nos dicen que mucha gente de estas costas del Caribe estuvieron buscando el tesoro de Bleller. Curioso es que aquellos nobles aborígenes que antes enterraran tan rica fortuna estén nuevamente reincorporados formando el grupo del Summum Sanctorum Sanctuarium. Así trabaja la ley de recurrencia. Recuerdo claramente que después de aquella mi borrascosa existencia con la sobredicha personalidad inglesa, fui constantemente invocado por esas personas que se dedican al espiritismo o espiritualismo. Querían que les dijese cuál era el lugar donde se encontraba guardado el delicioso dorado. Codiciaban el tesoro de Bleller. Empero es evidente que fiel a mi juramento en la región de los muertos, jamás quise entregarles el secreto. Repitiendo los pasos del insolente marqués Juan Conrado, en mi subsiguiente existencia vine a reencarnificarme en México. Se me bautizó con el nombre de Daniel Coronado. Nací en el norte, por los alrededores de Hermosillo, lugares todos estos conocidos en otros tiempos por el marqués. Mis padres quisieron todo el bien para mí y de joven me inscribieron en la academia militar, mas todo fue en vano. Cualquier día de esos tantos aproveché malamente un fin de semana en banqueteos y borracheros con amigos calaveras. Confieso todavía con cierta vergüenza que hube de regresar a casa con el uniforme de cadete sucio, desgarrado y envilecido. Es obvio que mis padres se sintieron defraudados. Es ostensible que no volví jamás a la academia militar. Indudablemente desde ese momento comenzó mi camino de amarguras. Afortunadamente reencontré entonces a Litelantes. Ella se hallaba reencarnificada con el nombre de Ligia Paca o Francisca. A buena hora me recibió por esposo. Biografiar cualquier vida resulta de hecho un trabajo muy difícil y de enjundioso contenido, y por ello solo hago resaltar con fines esotéricos determinados detalles. Incuestionablemente yo no gozaba de holgada situación, difícilmente me ganaba el pan nuestro de cada día, muchas veces comía con el mísero salario de Ligia.
Era ella una pobre maestra de escuela rural y para colmos hasta le atormentaba con mis execrables celos. No quería ver con buenos ojos a todos esos sus colegas del magisterio que le brindaban amistad. Sin embargo, algo útil hice por aquellos tiempos. Formé un bello grupo esotérico gnóstico en pleno Distrito Federal. Los estudiantes de tal congregación en mi actual existencia, de acuerdo con la ley de recurrencia, retornaron a mí. Durante el cruento régimen porfirista tuve un cargo, por cierto, no muy agradable en la policía rural. Cometí el error imperdonable de enjuiciar al famoso Golondrino, peligroso bandolero que asolaba a la comarca. Es claro que tal maleante murió fusilado. En mi actual existencia le reencontré reincorporado en humano cuerpo femenino. Sufría delirio de persecución, temía que le encarcelasen por hurto. Luchaba por desatarse de ciertos lazos imaginarios. Creía que ya le iban a fusilar. Es claro que cancelé mi deuda curando a dicha enferma. Los psiquiatras habían fallado lamentablemente, ellos no fueron capaces de sanarla. Al estallar la rebelión contra don Porfirio Díaz, abandoné el nefasto puesto en la rural. Entonces, con humildes proletarios de pico y placa, pobres peones sonsacados de las haciendas de los amos, organicé un batallón. Era ciertamente admirable este valeroso puñado de gente humilde armada, apenas con machetes, pues nadie tenía dinero como para comprar armas de fuego. Afortunadamente el general Francisco Villa nos recibió en la División del Norte, allí se nos dieron caballos y fusiles. No hay duda de que por esos años de tiranía luchábamos por una gran causa. El pueblo mexicano gemía bajo las botas de la dictadura. En nombre de la verdad, debo decir que mi personalidad como Daniel Coronado fue ciertamente un fracaso. Lo único por lo cual valió la pena vivir fue por el grupo esotérico en el Distrito Federal y por mi sacrificio en la revolución. A mis compañeros de la rebelión les digo, abandoné las filas cuando enfermé gravemente. En los postreros días de esa vida tormentosa, anduve por las calles del Distrito Federal, descalzo, con las ropas vueltas a pedazos, hambriento, viejo, enfermo y mendigando. Con profundo pesar confieso francamente que vine a morir en una casucha inmunda. Todavía recuerdo aquel instante en que el galeno sentado en una silla, después de haberme examinado, exclamó moviendo la cabeza, «Este caso está perdido», y luego se retiró. Lo que de inmediato continúa es tremendo. Siento un frío espantoso como hielo de muerte. A mis oídos llegan gritos de desesperación. «San Pedro, San Pablo, ayudadlo», así exclama esa mujer a la cual llamo la enterradora. Extrañas manos esqueléticas me agarran por la cintura y me sacan fuera del cuerpo físico. Es obvio que el ángel de la muerte ha intervenido. Resueltamente corta con su hoz el cordón de plata y luego me bendice y se aleja. Bendita muerte, cuánto tiempo hacía que te aguardaba. Al fin llegasteis en mi auxilio. Bastante amarga era mi existencia. Dichoso reposé en los mundos superiores después de innúmeras amarguras. Ciertamente el humano dolor de los mortales tiene también su límite más allá del cual reina la paz. Desafortunadamente no duró mucho aquel reposo entre el seno profundo de la eternidad. Un día cualquiera, muy quedito, vino a mí uno de los brillantes señores de la ley. Tomó la palabra y dijo, «Maestro Samael Aún Beor, ya todo está listo, sígame». Yo respondí de inmediato, «Sí, venerable maestro, está bien, le seguiré». Anduvimos entonces juntos por diversos lugares y penetramos al fin en una casa señorial. Atravesamos un patio y después pasando por una sala y luego entramos en la recámara de la matrona. Oímos que se quejaba, sufría de dolores de parto. Ese fue el instante místico en que vi con asombro el cordón de plata de mi existencia actual conectado psíquicamente al infante que estaba por nacer. Momentos después aquella criatura inhalaba con avidez el prana de la vida. Me sentí atraído hacia el interior de ese pequeño organismo y luego lloré con todas las fuerzas de mi alma. Vi a mi alrededor algunas personas que sonreían y confieso que especialmente me llamó la atención un gigante que me miraba con cariño. Era mi progenitor terrenal. No está de más decir con cierto énfasis que aquel buen autor de mis días fuera en la época medieval, durante los tiempos de la caballería, un noble señor al cual hube de vencer en cruentas batallas. Juró entonces venganza y es claro que las cumplió en mi presente existencia. Muy joven abandoné la casa paterna movido por dolorosas circunstancias y viajé por todos aquellos lugares donde antes estuviera en pretéritas existencias.
Se repitieron los mismos dramas, las mismas escenas. Litelantes apareció nuevamente en mi camino, me reencontré con mis viejos amigos. Quise hablarles, pero no me conocieron. Inútiles fueron mis esfuerzos por hacerles recordar nuestros tiempos idos. Sin embargo, algo nuevo sucedió en mi presente reencarnación. Mi real ser interior hizo esfuerzos desesperados, terribles, por traerme al camino recto del cual me había desviado desde hacía mucho tiempo. Confieso francamente que disolví el ego y que me levanté del lodo de la tierra. Es obvio que el yo está sometido a la ley de recurrencia. Cuando el mí mismo se disuelve, adquirimos libertad. Nos independizamos de la citada ley. La práctica me ha enseñado que las diferentes escenas de las diversas existencias se procesan dentro de las... Capítulo 39. La transmigración de las almas. Teniendo por escenario el anfiteatro cósmico, quiero verter en estas páginas algunos recuerdos. Mucho antes de que surgiera de entre el caos esa cadena lunar de la cual hablaran tantos insignes escritores teosofistas, existió cierto universo del cual solo quedan ahora sus huellas entre los registros íntimos de la naturaleza. Fue un mundo de esos donde acaeció lo que a continuación relato con el evidente propósito de aclarar la doctrina de la transmigración de las almas. De acuerdo con los desideratos cósmicos, en tal planeta evolucionaron e involucionaron 7 razas humanas muy semejantes a las de nuestro mundo. Por la época de su quinta raza raíz, demasiado parecida a la nuestra, existió la abominable civilización del Kali Yuga, o Edad de Hierro, tal como en estos momentos la tenemos nosotros aquí en la Tierra. Entonces yo, que solo era un pobre animal intelectual condenado a la pena de vivir, había venido de mal en peor, reincorporándome incesantemente en organismos masculinos o femeninos, según el deber y haber del karma. Confieso sin ambajes que inútilmente trabajaba mi madre naturaleza creándome cuerpos. Yo siempre los destruía con mis vicios y pasiones. Cual si fuese una maldición insoportable, cada una de mis existencias se repetía dentro de la línea espiraloide, en curvas más y más bajas. Obviamente me había precipitado por el camino involutivo descendente. Me revolcaba como el cerdo en el lodo abyecto de todos los vicios y ni remotamente me interesaba en los temas espirituales. Es incuestionable que me ha tornado en un cínico irredento. Resulta palmario que cualquier tipo de castigo, por grave que éste fuera, estaba de hecho condenado al fracaso. Dicen que 108 cuentas tiene el collar del Buda, y esto nos indica el número de vidas que se le asigna a toda alma. Debo hacer cierto énfasis al decir que la última de esas 108 existencias fue para mí algo definitivo. Entonces ingresé en la involución del reino mineral sumergido. La última de esas personalidades fue de sexo femenino, y es evidente que después de revolcarse en el lecho de Procusto, me sirvió de pasaporte para el infierno. Entre el vientre mineral de aquel mundo blasfemaba, maldecía, hería, insultaba, fornicaba espantosamente, y me degeneraba más y más sin dar muestra jamás de arrepentimiento. Me sentía cayendo en la remota lejanía del pasado. La forma humana me disgustaba. Prefería asumir entre esos abismos figuras de bestias. Después parecía yo planta, sombra que se deslizaba aquí, allá y acullá. Por último sentí que me fosilizaba. Convertirme en piedra, qué horror. Empero, como quiera que ya estaba tan degenerado, ni eso me importaba. Ver cual leproso de la ciudad de los muertos vivientes caer dedos, orejas, nariz, brazos y piernas ciertamente no es nada agradable.
Sin embargo, ni esto me conmovía. Fornicaba incesantemente en el lecho de Procusto con cuanta larva se acercara, y sentía que me extinguía como vela, candela o cirio. La vida entre las entrañas minerales de tal planeta obviamente se me hacía demasiado aburridora, y por ello, como queriendo matar al tiempo tan largo y tedioso, me revolcaba como un cerdo entre la inmundicia. Me debilitaba espantosamente, todo hecho pedazos, y moría penosamente. Me desintegraba con una lentitud horrenda. Ya ni siquiera tenía fuerzas para pensar, mejor estuvo así. Por fin llegó la muerte segunda, de la cual habla el Apocalipsis de San Juan. Exhalé el postrer aliento y luego la esencia quedó libre. Me vi convertido en un hermoso niño. Ciertos devas, después de examinarme detenidamente, me permitieron entrar por las atómicas puertas que lo conducen a uno de regreso a la superficie planetaria, a la luz del sol. Ostensiblemente había muerto el ego, el mí mismo, el yo. Mi alma libre asumía ahora la bella forma de un tierno infante. ¡Qué dicha, Dios mío! ¡Cuán grande es la misericordia de Dios! La esencia liberada del ego es íntegramente inocente y pura. El yo aquel se convirtió dentro de las entrañas de ese mundo en polvareda cósmica. ¿Cuánto tiempo viví en los mundos infiernos? No lo sé, posiblemente unos 8.000 o 10.000 años. Ahora desprovisto de ego, retorné a la senda de tiempo evolutivo. Ingresé al reino de los gnomos o pigmeos, seres que trabajan con el limo de la tierra, elementales inocentes del mineral. Más tarde ingresé a los paraísos elementales del reino vegetal, reincorporándome constantemente en plantas, árboles y flores. Cuán dichoso me sentía en los templos del Edén, recibiendo enseñanzas a los pies de los devas. La dicha de los paraísos jinas es inconcebible para el humano razonamiento. Cada familia en esos edenes tiene sus templos y sus instructores. Uno se llena de éxtasis al entrar en el santuario de los naranjales, o en la capilla de la familia elemental de la hierbabuena de menta, o en la iglesia de los eucaliptos. Tratando de procesos evolutivos, debemos hacer el siguiente enunciado. Natura non facit saltus. La naturaleza no hace saltos. Es pues evidente que los estados más avanzados del reino vegetal me permitieron el paso al estado animal. Comencé reincorporándome en organismos muy simples, y después de haber tenido millones de cuerpos, concluí retornando en organismos cada vez más y más complejos. Como sobresaliente nota de estos párrafos, debo aseverar que aún conservo remembranzas muy interesantes de una de esas tantas existencias, a la orilla de un hermoso río de aguas cantarinas que alegre se precipitaba siempre entre sus lechos de rocas milenarias. Era entonces una humilde criaturita, un espécimen muy particular del género de los batracios. Me movía dando saltitos aquí, allá y acullá entre el boscaje. Es evidente que tenía plena conciencia de mí mismo. Sabía que otrora había pertenecido al peligroso reino de los animales intelectuales. Mis mejores amigos eran los elementales de esos vegetales que tenían sus raíces a la orilla del río. Con ellos platicaba en el lenguaje universal. Moraba deliciosamente en la umbría, muy lejos de los humanoides racionales. Cuando presentía algún peligro, de inmediato me refugiaba entre las aguas cristalinas. Muchas veces continué retornando en variados organismos antes de que tuviera la dicha de reincorporarme en un espécimen de cierta clase de anfibios muy inteligente que alegres salían de entre las procelosas aguas del Ponto para recibir los rayos solares en la arenosa playa. Cuando llegó la terrible parca soberana que a todos los mortales hace estremecer de miedo, di el último adiós a los 3 reinos inferiores y regresé a un organismo humanoide.
Así reconquisté trabajosamente el estado de animal racional que otrora perdiera. En ese, mi nuevo estado de bípedo tricerebrado o tricentrado, rememoraba, evocaba insólitos sucesos abismales. Ni remotamente deseaba volver al mundo soterrado. Anhelaba aprovechar sabiamente el nuevo ciclo de 108 vidas que ahora se me asignaba para mi autorrealización íntima. La experiencia pretérita había dejado dolorosas cicatrices en el fondo de mi alma. En modo alguno estaba dispuesto a repetir los procesos involutivos de los mundos inferiores. Bien sabía que la rueda del samsara gira incesantemente en forma evolutiva e involutiva, y que las esencias, después de su paso por el reino animal intelectual, descienden millares de veces al horroroso precipicio para eliminar los elementos subjetivos de las percepciones. Empero de ninguna manera anhelaba yo más sufrimientos abismales, y por ello estaba dispuesto a aprovechar mi nuevo ciclo de existencias racionales. Por esa época la civilización de dicho planeta había llegado a su cúspide. Los habitantes de aquel mundo tenían naves marítimas y aéreas, gigantescas ciudades ultramodernas, poderosas industrias y comercio, universidades de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Desafortunadamente no se coordinaba en modo alguno tal orden de cosas con las inquietudes del espíritu. En una cualquiera de esas mis nuevas existencias humanoides, con la conciencia inquieta como sintiendo un extraño terror, resolví inquirir, indagar, buscar el camino secreto. Dice un proverbio de la sabiduría antigua: cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. El gurú, el guía, apareció para sacarme de las tinieblas a la luz. Él me enseñó los misterios de la vida y de la muerte. Él me indicó la senda del filo de la navaja. Así devino el misterio del aureo florecer. Yo comprendía a fondo mi propia situación. Sabía que tan solo era un pobre homúnculo racional, mas anhelaba convertirme en hombre verdadero, y es obvio que lo logré en aquel gran día cósmico, en aquel anteayer sideral, muchísimo antes del Mahamvantara de Padma o loto de oro. Desgraciadamente, por aquellos tiempos tan remotos, cuando apenas iniciaba mis estudios esotéricos a los pies del maestro, no gozaba de fortuna alguna. Mi familia, habitantes de aquel mundo, vivía en la pobreza. Una hermana que velaba por la casa ganaba míseros centavos en el mercado público vendiendo frutas y verduras. Yo solía acompañarle. En alguna ocasión me encerraron en horrenda prisión sin motivo de ninguna especie. Mucho tiempo estuve tras las rejas crueles de aquella cárcel, empero, y esto es curioso, nadie me acusaba, no existía delito que perseguir, se trataba de un caso muy especial, y para colmos, ni siquiera figuraba mi nombre en la lista de presos. Obviamente existía cierto tipo de persecución secreta contra los iniciados, así lo vine a comprender. Pacientemente, en espera de alguna oportunidad, acechaba cualquier instante venturoso con el propósito de escapar. Varias veces lo intenté en vano, mas al fin, un día de esos tantos, los guardas, sin saber cómo ni por qué, se olvidaron de una puerta dejándola abierta. Es incuestionable que de ninguna manera estaba dispuesto a perder la tan anhelada oportunidad. Capítulo 40. El arcano 10. Desde el punto de vista rigurosamente académico, la palabra evolución significa desarrollo, construcción, progresión, adelanto, avance, edificación, dignificación, etcétera, etcétera, etcétera. Haciendo un enfoque gramatical, ortodoxo y puro, aclaro:
El término involución quiere decir progresión a la inversa, retrocesión, destrucción, degeneración, decadencia, etc. Obviamente, urge enfatizar la idea trascendente de que la ley de las antítesis es coexistencial con cualquier proceso crudamente natural. Este concepto de contenido es absolutamente irrecusable, irrebatible, irrefutable. Ejemplos concretos. Día y noche, luz y tinieblas, construcción y destrucción, crecimiento y decrecimiento, nacimiento y muerte, etcétera, etcétera, etcétera. La exclusión de cualquiera de esas dos antes citadas leyes, evolución e involución, originaría la estática, el quietismo, la parálisis radical de los mecanismos naturales. Negar, pues, cualquiera de esas dos ordenanzas significa, de hecho, caer en un barbarismo. Existe evolución en la planta que germina, se desarrolla y crece. Existe involución en el vegetal que envejece y decrece lentamente hasta convertirse en un montón de leños. Existe evolución en todo organismo que se gesta, nace y se desarrolla. Existe involución en toda criatura que caduca y muere. Existe evolución en cualquier unidad cósmica que surge del caos. Existe involución en todo planeta en estado de consunción llamado a convertirse en luna, en cadáver. Hay evolución en toda civilización ascendente. Hay involución en cualquier cultura de tipo descendente. Es ostensible que esas dos citadas leyes constituyen el eje mecánico fundamental de la naturaleza. Incuestionablemente, sin tal eje básico no podría girar la rueda de los mecanismos naturales. La vida se procesa en oleadas que rotan con el arcano 10 del tarot. Oleadas esenciales inician su evolución en el reino mineral, prosiguen con el estado vegetal, continúan en la escala animal y por último alcanzan el nivel de tipo humanoide intelectivo. Oleadas de vida descienden luego involucionando dentro del interior del organismo planetario para bajar por las escalas animal y vegetal hasta regresar al reino mineral. Gira la rueda del samsara por el lado derecho, asciende Anubis evolucionante, por el izquierdo desciende Tifón involucionante. La estadía dentro del estado humanoide intelectivo es algo demasiado relativo y circunstancial. Con mucha justeza se nos ha dicho que cualquier periodo humanoide consta siempre de 108 existencias de tipo evolutivo e involutivo más o menos alternadas. Aclaro, a cada ciclo humanoide racional se le asignan 108 vidas que se guardan estricta concordancia matemática con el número de cuentas que forman el collar del Buda. Después de cada época humanoide, de acuerdo con las leyes del tiempo, espacio y movimiento, gira inevitablemente la rueda del arcano 10 del tarot. Entonces resulta palmario y manifiesto que las oleadas de vida involucionando descienden en el interior del organismo planetario para reascender evolutivamente más tarde. 3000 veces gira la rueda del samsara. Comprender esto, captar su honda significación, es indispensable e inaplazable si es que realmente anhelamos la liberación final. Continuando con el presente capítulo, es necesario llamar la atención del lector con el propósito de aseverar lo siguiente. Concluidos los 3000 periodos de la gran rueda, cualquier tipo de autorrealización resulta imposible. Con otras palabras, es necesario afirmar el hecho ineludible de que a toda mónada se le asignan matemáticamente 3000 ciclos para su autorrealización interior profunda. Es indubitable que después de la última vuelta de la rueda, las puertas se cierran. Cuando esto último sucede, entonces la mónada, la chispa inmortal, nuestro real ser, recoge su esencia
y sus principios para absorberse definitivamente entre el seno de eso que no tiene nombre, el supremo Parabrahman. Es obvio que las mónadas fracasadas no lograron la maestría, poseen la felicidad divinal, mas no tienen legítima autoconciencia. Son apenas chispas de la gran hoguera, no pudieron convertirse en llamas. Ningún tipo de disculpas podrían dar esas chispas, pues las 3000 vueltas de la rueda se procesan siempre en muchos días cósmicos y en variados escenarios universales, ofreciendo infinitas posibilidades. Encima de la rueda del arcano 10 vemos una esfinge adornada con una corona de 9 puntas, metálicas. Tal figura egipcia, ostensiblemente, no se encuentra ubicada ni a la derecha ni a la izquierda de la gran rueda. La corona nos está hablando de la 9ª esfera del sexo, del trabajo esotérico en la fragua encendida de Vulcano. Ostensiblemente, esa hierática imagen tan apartada de las leyes evolutivas e involutivas, simbolizadas en los lados derecho e izquierdo de la rueda, nos están indicando la senda de la revolución de la conciencia, la sabiduría iniciática real. Solo entrando por el camino de la rebelión íntima, solo apartándonos de las sendas evolutivas e involutivas de la rueda del samsara, podremos convertirnos en hombres auténticos, legítimos y verdaderos. La exclusión intransigente de la doctrina de la transmigración de las almas enseñada por Krishna, el gran avatar hindú, viene a embotellarnos de hecho en el dogma de la evolución. En cuestiones de esoterismo, orientalismo, ocultismo, etc., los eruditos tienen plena libertad para escribir lo que les plazca, pero no deben olvidar el libro de oro. Quiero referirme al patrón de medidas, el tarot. Nadie podría violar impunemente las leyes del tarot sin recibir su merecido. Recordad que existe la ley de la catancia, el karma superior. Hay responsabilidad en las palabras. El dogma de la evolución quebranta las leyes cósmicas del arcano 10 del tarot. Viola los desideratos del libro de oro. Conduce a muchas gentes al error. Obviamente todo erudito ocultista esoterista. El maestro. Samael es el nombre de mi mónada. Estoy aquí con la humanidad desde que rayara la aurora después de la noche profunda del gran Pralaya. Yo vi hundirse la Lemuria a través de 10.000 años entre el océano Pacífico. Conocí a la Atlántida y viví con este mismo cuerpo Lemur. Vi hundirse la Atlántida y acompañé al Manu Vaibhasvata en su éxodo rumbo a la meseta central del Asia. Yo conservaba el mismo cuerpo. En el corazón mismo de los Himalayas, a un lado del Tíbet, existió un reino maravilloso hace cerca de 1 millón de años. Yo viví en ese país. Entonces ingresé con mucha humildad a la orden sagrada del Tíbet y me convertí en un auténtico lama. Desgraciadamente cometí ciertos errores demasiado graves queriendo ayudar con la clave sagrada It a la reina de mi país. Debido a eso fui expulsado de la verdadera orden y continué metido dentro del samsara. Ya caído me quitaron aquel cuerpo espléndido de la Lemuria inmortal. Retornar al vetusto monasterio tibetano fue siempre mi mejor anhelo. Dicen los viejos sabios del Oriente que 7 son las pruebas básicas, fundamentales, indispensables para la recepción iniciática en la orden sagrada del Tíbet. Yo estuve en las luchas, supe de pruebas, golpeé como otros en la puerta del templo. Una dama adepto, después de tantas y tantas pruebas espantosas y terribles, en gran manera me enseñó siniestramente la descarnada y horrible figura de la muerte, huesuda calavera entre sus canillas cruzadas. Yo estoy trabajando por la humanidad doliente, pagaré todo lo que debo sacrificándome por la gran huérfana. Tened compasión de mí. Si tú hubieras estado preparado, morirías en presencia de esta figura. Esta fue la respuesta y luego vino un silencio aterrador.
Con el traje de verdugo ritual avanzó resueltamente hacia mí con el látigo sagrado empuñando en su derecha. De inmediato comprendí que debía pasar por la flagelación evangélica. Caminé rumbo al interior del templo, despacito, a lo largo de aquel patio vetusto rodeado de murallas arcaicas. «¡Muere! ¡Muere! ¡Muere!», exclamó la dama a tiempo que me azotaba en verdad con el látigo sagrado. Jamás he podido olvidar este evento cósmico ocurrido en el corazón de los Himalayas. Hoy estoy muerto. Trabajé intensamente con ayuda de mi serpiente sagrada. Los demonios rojos han sido derrotados. Entre mi madre y yo compartimos el duro trabajo. Yo comprendía y ella eliminaba. La noche que regresé a la Orden Sagrada del Tíbet fui feliz. Para el retorno no hay fiestas. Así está escrito y eso lo saben los divinos y los humanos. Sencillamente y sin ostentación alguna volví a ocupar mi puesto dentro de la orden y continué con el trabajo que otrora había abandonado cuando me alejé del camino recto. Dicen antiguas tradiciones arcaicas que se pierden en la noche aterradora de todas las edades, que esta venerada institución se compone de 201 miembros. La plana mayor está formada por 72 brahmanes. Son los únicos capaces de darnos la clave real del arcano AZF, gracias al conocimiento de la lengua atlante primitiva, Watan, raíz fundamental del sánscrito, el hebreo y el chino. La Orden Sagrada del Tíbet, antiquísima, es ciertamente la genuina depositaria del real tesoro del Aryavarta. Esos místicos saben de los tormentos de las razas ya vencidas, que vinieron y murieron a la sombra de su mole colosal. Ellos saben de los vuelos de las águilas y del rayo que las marca con su rúbrica de fuego. En los flancos de sus montañas rueda el trueno de los broncos bandavales y en sus templos sepulcrales se hunden cósmicas señales que tienen sabor a eternidad. Mas, oh Dios mío, recordad, querido lector, que no hay rosas sin espinas, tú lo sabes. Afortunadamente el monasterio de la Orden Sagrada del Tíbet está muy bien protegida dentro de la cuarta dimensión. Escrito está en el fondo de los siglos y con caracteres de fuego, que Bhagavan Klaiva es el regente secreto de la misteriosa orden.